y no soportaron el maltrato que tuvieron, porque ciertamente hoy en día pues no pasa de que nos digan algo, tal vez hasta que físicamente agredan a lo mejor nuestras pertenencias, ¿no? Pero en ese entonces era muerte, muerte a los que creían, muerte a los que llevaban el evangelio, y muchos preferían decir, no, yo no, yo aquí me quedo, yo mejor no me meto en problemas y sigo como todos, ¿no? Pero aquel que tenía fe, aquel que creía en nuestro Salvador y aquel que creyó en que Jesús dio su vida por nosotros y por nuestros pecados, entonces es aquel el que tiene que seguir caminando, ¿no? Dice en el 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil en el ministerio. Lucas es como, era como el amigo fiel. No importaba dónde estaba Pablo, Lucas siempre estaba con él. De hecho, en algún momento, las condiciones en las que se encontraba Pablo, pues seguramente Lucas era el que escribía, porque normalmente en ese entonces así era, ¿no? Uno dictaba y el otro era el escriba. Entonces, Lucas siempre estuvo ahí con él, aprendiendo directamente de primera mano y en las condiciones que le tocaba a Pablo, pues Lucas estaba ahí con él y le dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Eh, Algunos, bueno, deben de saber quién era Marcos, ¿no? Que en algún momento, eh, pues, no lo querían porque lo dejaron, pues literal abandonó un ministerio en algún momento, ¿no? Y decían, yo no lo quiero, y Bernabé decía, sí, yo me lo llevo, y dice, no, 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 llévatelo, y al final de cuentas lo dejó. Y al final Pablo le dice, tráelo, porque me es útil para el ministerio. Y yo creo que muchos estamos en algún momento así de, yo me aviento, yo ayudo, y a la mera hora nos dejan a la mitad, nos quedamos a la mitad del camino, pero Dios es tan misericordioso y Dios derrama toda su gracia sobre cada uno de nosotros que nos permite regresar, posiblemente porque no hemos tenido esas experiencias o teníamos que vivir algo para recomponer y aceptar realmente a Jesús en nuestra vida como lo hacemos todos aquí presentes hoy en día. Y, y Pablo le es de mucho valor porque Marco recompuso. Ajá. Entonces, todos en algún momento estamos así. Si en algún momento creemos que hemos fallado, no se desanimen, no se desanimen. Puede estar uno en el ministerio años, puede estar uno en el ministerio muy poco tiempo y aún así no nos garantiza a nadie que no vamos a fallar. Ajá. Pero Dios nos habló y cuando le escuchamos podemos regresar y nadie sabemos qué tan valiosos vamos a ser eh, para ser usados para Dios, para su ministerio. En el 12 dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Manda, como mandó a muchos a, a otros lugares para que diera a conocer las condiciones en las que se encontraba Pablo y para que diera a conocer el Evangelio como lo estaban aprendiendo. Como Pablo fue inspirado directamente por Dios, fue guiado directamente por él, entonces él sabía que tenía que mandar a Tíquico en ese entonces a Éfeso porque sabía que Éfeso estaba teniendo algunas complicaciones con la doctrina, que es básicamente pues, lo que hemos visto en todo Timoteo. En todo Timoteo hemos visto precisamente lo que se estaba haciendo, pero lo que debía ser corregido en algún momento. Ahorita tenemos una congregación, tenemos un lugar, pero recordemos que las iglesias antes pues eran hogares, eran casas donde se reunía uno, dos o tres personas y al final de cuentas la doctrina que se daba pues era de repente un poco distorsionada. No era precisamente lo que debía de darse como debía de darse. Entonces, en ese momento a Tíquico lo enviaron precisamente para que supieran. Además que, bueno,
Recordemos que Pablo pues ya vivía sus últimos días, él ya sabía y tenía que mandar bueno, mandó a Tíquico precisamente para que supieran esa parte, ¿no? Entonces, bueno, en el 13 dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. El capote es un abrigo que usaban antes, no es como ahorita, me pongo un suéter más delgadito, me pongo una chamarra más gruesa, no, no era así, entonces no es tampoco así como que tengo las condiciones como para, voy a ir a la tienda aquí ahorita, me compro otro suéter porque ya me dio más frío, ¿no? Entonces, imagínate qué tan inalcanzable de repente era una vestimenta que le estaba pidiendo a Timoteo que se lo trajera porque las condiciones nuevamente a las que regreso con Pablo en la cárcel, pues eran muy precarias, entonces decía, tráelo. Le pedía los libros y los pergaminos. A Pablo le gustaba mucho instruirse y aprender, a pesar de que volvemos era guiado directamente ya por Dios, le hablaba, entonces, pero aún así le gustaba enseñar. A veces nosotros decimos, esta es mi Biblia favorita, y si no la tengo no me va a salir las cosas bien, ¿no? Pero era distinto porque tenemos alcance, si no tengo la Biblia física, tengo la tableta, tengo el teléfono, tengo muchas cosas, ¿no? En ese entonces no había tantas copias, no había el que en un lugar hubiera las copias del Antiguo Testamento y acá tenemos la edición número 2 y acá la edición número 3, no, no lo había. Entonces se manejaba, por eso pedía los pergaminos. Los pergaminos pues eran unos así bien grandotes, hechos de piel. No era tampoco tan fácil transportarlos, ¿no? Entonces, pues le pide eso precisamente porque aún en las condiciones en las que se encontraba Pablo, aún que estuviera, se sintiera solo, él quería seguir aprendiendo. No es como que dijera, ya mi camino va a acabar, ya no eso, ya se acabó mi tiempo de aprender. No, no es cierto. Nunca dejamos de aprender y en el último momento y en nuestro último suspiro vamos a seguir aprendiendo. Y eso era lo que hacía Pablo. Y nosotros ahorita nos vemos y decimos, ya me cansé, ya no voy a leer, ya me lo sé, ya lo aprendí. Pero ciertamente, y muchos lo hemos visto, que cada vez que leemos un versículo, cada vez que leemos un libro y lo volvemos a estudiar, Dios nos muestra algo diferente. Ese es lo bonito, ¿no? El día que tú leas algo y que digas, esto no me está diciendo nada, hay que volverlo a leer. Hay que volverlo a leer porque es la única manera en la que vamos a aprender realmente qué es lo que quiere Dios para nosotros, de nosotros. Entonces, por eso le pedí a los pergaminos, ¿no? Algo muy curioso en ese entonces, ¿no? En el 14 dice, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Por eso le pedí al capote, porque supongo que eh, no encendía las calderas que podía llegar a ver. Aparte que Alejandro era eh, una persona que estaba totalmente en contra de la palabra. Yo creo que todos hemos vivido en algún momento, ¿cómo dirían hasta las caricaturas? Un némesis, ¿no? Una persona que todo el tiempo está pegándonos, que nos está molestándonos, que porque si traes la Biblia, que porque si te crees esto, que porque si eres esto, que por qué crees en esto. Todo el tiempo tenemos una persona que todo el tiempo está molestando. Y realmente entrar en contienda, pues, es en vano. No vamos a lograr nada tratando de aclarar en lo que nosotros creemos, ¿no? La gente no lo va a aceptar. Entonces, nosotros sabemos lo que somos, pero cuando le identifiquemos a ese Alejandro, es mejor hacernos a un lado. Porque más nos vamos a lastimar nosotros, más incluso tal vez nos vamos a confundir nosotros. Y en algún momento tal vez sean tan convincentes las palabras de Alejandro que nos vamos a separar nosotros.
Y eso es muerte. Alejarnos de la palabra, alejarnos del ministerio es muerte para nosotros. Entonces, cuando nosotros identifiquemos a ese Alejandro, mejor alejémonos. No demos ese tiempo valioso que Dios tiene, que Dios nos da en personas así. Mejor démoslo a personas que realmente necesitan escuchar de la palabra, no nuestra palabra, la palabra de Dios, porque sabemos que cuando hablemos con alguien, sabemos que cuando vamos a mostrar el Evangelio oramos nosotros, no tal vez a lo mejor verbalmente, porque a lo mejor la persona de enfrente apenas está conociendo, pero en nuestro corazón oramos y que sea Dios el que muestre, el que dé esas palabras a esa persona que necesita escucharlas. Ujú. En el 16 dice, en la primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pablo no era cualquier persona. Pablo era muy conocido en todos lados donde iba. Todo el mundo le buscaba, todo el mundo le escuchaba, todo el mundo se acercaba a él, creyentes y no creyentes, política, pero al final de cuentas, cuando tuvo su primer defensa antes de su juicio, nadie estuvo con él. Y ahí es donde se sintió él solo físicamente, porque nadie estuvo con él. Dice, ¿qué pasó aquí? Si me buscaban, si me necesitaban, y de repente te ves aquí y Pablo se veía así de, no hay nadie a mi lado, de ningún lado, ni el que estaba a su favor, ni el que estaba en contra, estaba solo. Eso físicamente se sintió así. Pero espiritualmente él sabía que Dios estaba con él. Porque imagínate enfrentarte tú a un emperador, a la máxima autoridad de ese lugar en ese entonces, solo, pues no era fácil. Él iba convencido de que Dios estaba con él y el que iba a hablar era Dios a través de él. Ayer, ayer sábado, pues tocaba limpieza, ¿no? Como los sábados últimamente y futuramente los próximos sábados también. Y llegué y dije, bueno, como la canción nos dieron las 10 y las 11 y nadie llegó. Y yo estaba aquí solo, ¿no? Y dije, wow, en algún momento me sentí solo, ¿no? Porque pues, el lugar estaba grandecito, ¿no? Hay que barrer desde allá arriba y luego acá abajo, ¿no? Y me asomaba así la escalera, dije, a lo mejor alguien toca, no, estaba solo, ¿no? Pero me sentí tan afortunado de hacer esa preparación de este lugar, de cada una de las sillas, como todos mis hermanos, cuando los que han venido a ayudar, saben cómo se prepara esto. Y no es preparar una silla, es preparar un lugar para alguien que Dios ha elegido el día de hoy para traerlo a este lugar. Entonces dije, Dios, eres grande. Y me puse a orar y yo bien contento, ya es que yo termino rápido. Y supongo que así, bueno, no es magnificar porque pues no, nada que ver lo que Pablo sintió en ese momento, ¿no? Pero así a veces nos sentimos caminando solos, nos sentimos hablando solos, pero sabemos y tengan por seguro que Dios está con ustedes. Él nunca nos va a abandonar. Recordemos siempre que Él es el que nos empuja, Él es el amigo que nos da esa palmada que necesitamos en la espalda y nos dice, ánimo, todo está bien. Entonces sí, fue muy curioso el día de ayer. Y pero pues Pablo se enfrentó. Pablo tenía convicción, Pablo tenía fe y
para mostrar qué era lo que él quería enseñarle a aquel al que no había creído todavía. En el 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Y heme aquí ahorita, después de sentirme así de repente un ratito. Tampoco fue toda la hora que me aventé, no, fue un ratito en que me sentí así un poquito solo, ¿no? Y Dios me da la oportunidad de poder eh, mostrar un poquito de las palabras que Él pone en mi boca. Ese gozo que se siente dar a conocer su palabra, que cada vez que leemos sabemos que aplica en mí, que aplica en uno de mis hermanos, que aplica incluso en la persona que aún no le conoce, pero Dios ya lo eligió allá afuera. Solo falta que esa persona le acepte como su único Salvador y que acepte que Jesús ya pagó por sus pecados, porque eso es lo más importante. Si no creemos en eso, no sé qué hacemos aquí, pero creo que todos creemos en Él. Creemos que Él ya, Él pagó por nuestros pecados, dio su vida por nosotros, por cada uno de nosotros, y aún por los que llegarán en algún momento a ocupar estas sillas y un poco más. Ujú. Bueno, vamos a acabar también muy pronto. Dice, en el 19 saluda Prisca, Aquila y a la casa de Onisíforo. Onisíforo. Son muchos nombres de repente. Son hermanos cristianos de Roma, romanos, porque Pablo alcanzó a, de todo el mundo en ese entonces, de todos los que llegaban a donde estaba él, alcanzó a tocar la palabra de Dios. 20 dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trofimo dejé en Mileto enfermo. Aquí en esta parte sabemos que los apóstoles tenían, Dios les dio el poder, Jesús les dijo, ustedes van a sanar enfermos, ustedes vayan y sanen en mi nombre. Ujú. Y tenían el poder de sanar cualquier enfermedad, pero al final de cuentas no eran ellos, era Dios el que sanaba. Ajá. Pero, ¿qué es lo que se vio en muchas circunstancias? Cuando Jesús sanó, le buscaron, pero le buscaron por los milagros nada más. Ajá. Y nunca volvieron. ¿Sirvieron de testimonio? Claro que sí, porque a nosotros nos sirve que ese no es el camino o ese no es lo que Él quería para nosotros. Sanó enfermos, sí, cientos, miles de enfermos en su camino, pero ¿qué hubiera pasado si a cada uno que le conociere nos diera el poder de sanar? Sería un camino equivocado, porque incluso muchos sanarían incluso hasta por el objetivo equivocado. ¿Qué tanto poder podría darle a una persona? ¿Qué tanta codicia le podría provocar el que dijeran, ve y busca a esta persona porque te va a sanar? Y que tú quieras ser reconocido por tu gloria para ti mismo. Y eso no funciona. Ujú. Eso es lo que muchos no han entendido todavía allá afuera, que no es que haya sanado el nombre de alguien, sino que sanó Dios a través de esas personas. Pero la gloria es toda para Dios, debe de ser toda para Él. El día que ustedes, que nosotros oremos por alguien, por salud, y ese alguien haya sanado, en ningún momento te cruce por la cabeza que fue por ti. No. ¿Ayudan tus oraciones? Claro que sí, claro que sí. Pero jamás es por nosotros, es por que Dios así lo decidió, para gloria de Él nada más. Entonces, eso sí cuidemos mucho esa parte. Oye, él vino allá a la iglesia y lo hizo por mí. No, para nada. Eh,
A lo mejor me conoció antes y sabe lo que era antes. Y al haber ese cambio, porque Dios glorifica la vida de cada uno de nosotros, es como, yo quiero lo que tú tienes. ¿Quién te lo dio? Pues me lo dio Dios a través de su palabra. Acéptale como Salvador, pero siempre glorificando a Dios nada más. Nadie de nosotros tenemos poder porque de la nada. Entonces, tenemos que cuidar mucho esa parte, ¿no? Entonces, por eso los apóstoles en algún momento no sanaban ni siquiera ellos mismos, porque imagínense, nosotros salimos a caminar y ya nos andan doliendo los pies, las rodillas. Y si yo tuviera el poder de sanar, pues me sano, ¿no? Pero no puedo. Ni tampoco ellos, oye, me siento mal, ahora tú sáname y yo te sano después. Pues no, no es así, no es así. Ajá. Se preocupaban más por los demás, porque ese fue el mensaje. Dios vino a preocuparse, a ocuparse y a salvarnos a todos los que estábamos mal. Y dio su vida, su vida. Hoy lo leemos, hoy lo vemos, y a lo mejor muchas veces nos hayamos imaginado el estar ese día viéndolo cómo lo laceraban, cómo lo lastimaban, cómo le crucificaron, viendo derramar su sangre, y aún así no le valoraron, aún así no lo aceptaron en ese momento. Nosotros tenemos esa oportunidad de poderlo leer, de poderlo entender, pero nunca lo vamos a sentir como si hubiéramos estado ahí. Entonces, Él se preocupó por todos y cada uno de nosotros, aquel que le haya aceptado. Entonces, cuidemos mucho esa parte de a quién le damos la gloria completamente a Dios, nada más. En el 21 dice, procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Los inviernos que tenemos hoy no son los mismos que tenían antes. A lo mejor uno podría decir, pues estamos en las mismas condiciones climatológicas, pero nosotros tenemos calentadores, calefactores, tenemos toda la comodidad del mundo. Y a lo mejor uno viajar en invierno no es tan problemático, pero en ese entonces los inviernos eran crudos, no había tanto como taparte. Entonces, por eso le decía, apresúrate a venir, como se lo dijo en el versículo 9, procura venir pronto a verme, porque sabía que si llegaba después del invierno posiblemente ya no lo iba a alcanzar. Ya sus días estaban contados de Pablo. Entonces, por eso le apresuraba y le decía, ven antes del invierno. Ujú. En el 22 dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Por más solos, por más desesperados que en algún momento nos sentamos por alguna situación, eh, si le hablamos a nuestro hermano y no nos contesta, si le hablamos al padre y no nos contesta, si le hablamos a mamá y no nos contesta, si le hablamos a quien le hablemos y nadie nos contesta, no desesperen. Acérquense, recuerden que el Espíritu mismo de Dios vive en nosotros. Y es el único refugio que nosotros, al único refugio que debemos acercarnos en nuestra desesperación, en nuestra enfermedad, en nuestro gozo también. En ningún momento nadie de nosotros tiene que sentirse solo. Y tampoco tiene que eh, ser dependiente de una persona para sentirnos bien. No debemos de tener a alguien cerca para para salir y dar a conocer el Evangelio. No debemos ser esa persona que, oye, ¿me acompañas? Porque si no, no voy. No, te levantas, te paras y Dios, voy contigo. Espíritu mismo de Dios vive en nosotros y Él es el que da nuestra palabra.
en la boca de nosotros, de cada uno de nosotros. Y en ningún momento nos sintamos frágiles y aprendamos a conocer lo que Dios nos mostró el día de hoy, a reconocer a Demas en cada vida de cada uno. Incluso creo que todos en algún momento tenemos a una persona hoy en día así, que se alejó de la iglesia. Tenemos esa persona por la cual oramos porque recomponga ese camino. Y también tenemos hermanos a los cuales no se han alejado, se alejaron de nuestra iglesia, del lugar donde nos congregamos, pero oremos porque Dios les esté mostrando ese camino en el lugar donde estén y que sean ese fiel testimonio para gloria de Dios. Eso es lo que hagamos, eso es lo que debemos hacer. Eh, y bueno, eso es todo, ¿no? Vamos a orar. Dios, te doy gracias, Padre, porque